Toda la información de nuestro básquet. Conducen Alejandro Ambor, Lucas Cura y Nicolás Riedel. Bienvenidos a Básquet Total. Básquet Total. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Un trucazo el 21 por el piso, un abrazo el disparo de largada. Solo así será feliz mi yo más mío, feliz de ver sonar esta zapada y morirá así mi querido Mr. Hyde. Y triunfará Sherlock Holmes, metiéndome la desgracia donde Papillón guardaba plata. Hola a todos, bienvenidos, muy buenas noches. Arrancamos una nueva edición de Básquet Total Rafaela, la tercera del año en la temporada número 25 de Básquet Total. En este hermoso día jueves, después de las lluvias que hemos tenido en la ciudad de Rafaela, estamos en vivo en el YouTube de Básquet Total Rafaela. Estamos en vivo también en la FM 92.1 en Rec Rafaela. Nico Riedel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lucas? Todo a la muy gente, bien. todo muy buenas noches en este jueves. Bien lo decías, después del agua empieza a cambiar Salió el un sol. poco. Sí. Salió el sol, que no es poco. Le voy a contar, estuve de viaje, llegué a la ciudad hace 2 o 3 días y desde que llegué no para de llover. Era increíble, yo no veía la hora, no sé si ya hacían varios días que venía lloviendo, pero es horrible porque incluso hay mucha humedad, la sensación es fea, pero hoy, después del mediodía, me parece que ya el cielo era completamente celeste y cambian las energías, cambia todo, está mucho más lindo. Lo voy a mandar al frente. No, por porque favor. Usted... Lo dejé solo el jueves pasado. No, pero no por eso, sino por un mensaje de la charla de hoy, digamos. Sí. ¿Cómo no me quedé en tal lugar?, dijo usted. Bueno, pero no diga el lugar, porque si no me va a quemar. ¿El clima tiene algo que ver con eso? Clima tropical, sí, por supuesto. Porque, bueno, acá... Igual estoy en un lugar que es mucho más húmedo que este. Hay gente que está en la técnica que está... ¿Está sorprendido? Sí. Ahora la pausa entiende por qué me decimos. quedé solo y la tuve que remar, Usted no vio el color el color no se aprecia muy bien ahora, porque ya hay que estar de pantalón largo, de buzo. Caribe. Sí. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Por ahí andaba, exactamente. Pero bueno, estamos de vuelta y para hablar de básquet. De básquet porque hay mucho. Es cierto que Nico ha estado, solo el pasado jueves aquí, repasando mucho. Hay muchos temas. Estuviste con parte de una entrevista que tuvimos en exclusiva para Básquet Total con Rubén Ferrario, repasando algunos temas. Hay algunos temas pendientes. Es muy posible que en el transcurso del programa de hoy volvamos a tocar algunos de los que tocamos con el presidente en una extensa nota que le dio a Básquet Total. Así es, decíamos el pasado jueves que también incluso la pueden volver a ver en el canal de YouTube de Básquet Total, un poquito más de media hora, una entrevista mano a mano de Lucas, precisamente con Rubén Ferrario, el flamante presidente de la Asociación Rafaelina de Básquet, que habló de un montón de temas. De todo. No esquivó ninguna pregunta, eso es muy valorable, porque lo digo porque hay algunos protagonistas que a veces no es que rechazan una pregunta, pero buscan esquivarle. En algunas preguntas creo que fuimos demasiado concisos sobre distintos temas que a veces no son del todo cómodos de hablar, y el presidente dio las respuestas que eran necesarias.
en algunas oportunidades incluso reconociendo errores, y en otras presentando alguna novedad o alguna confirmación, como por ejemplo la de los interasociativos, que vamos a repasar en un rato nada más y que no vamos a spoilear, pero que tiene que ver con que en principio Rafaela sería sede de uno de todos los interasociativos que tiene la provincia. Exactamente, unos interasociativos que se van a estar poniendo en marcha ni más ni menos que la semana que viene. Ajá. Del 24 al 26 de abril se jugará el primero, tiene que ver con la rama femenina, el U17. Serán la categoría, los juveniles de ambas ramas, los que saldrán a cancha. En este caso, en primera instancia, serán las chicas que lo harán en Venado Tuerto, y en ello se prepara la Asociación Rafaelina junto a Nicolás Esquerano, el entrenador de Libertad de Sunchales, como entrenador principal. Que ya se viene preparando desde hace varias semanas, ¿no? Exactamente, así es, y va rumbo a esta primera competencia del año en el calendario interasociativo de la Federación Santafesina de Básquet. Muy bien, ese es uno de los principales temas que vamos a abordar. El resto, metiéndonos de llenos en la actividad de primera división, particularmente con la rama masculina, hay que decir que ya se jugó de manera completa la fecha número 4 de este torneo de apertura. Arranca la quinta, nada más y nada menos que mañana viernes. Hablaremos de Independiente, hablaremos de 9 de julio, que metió un batacazo de local. En un ratito vamos a repasar ese partido. Gran triunfo para el equipo de Jorge Chiaboto, que con ese partido de a poco empieza a meterse en las primeras posiciones. Y el domingo, lo vamos a repasar en un rato, pero para mí el domingo el partido de la fecha es en el Carlos Colucci. No sé qué opina usted. En la fecha 5 sí. Fecha 5. En la fecha 5 sí, coincido plenamente. Partidazo, Lo digo porque sí, van a jugar Independiente Atlético en uno de los 4 partidos. Atlético no ha comenzado el año de la mejor manera, lo hemos dicho. Pese a eso ya se ha recuperado de a poco con algunos triunfos que ha conseguido, no solo en el torneo local, sino también por la Liga Federal, en donde no está atravesando un buen momento, pero ha ganado y eso siempre es positivo. Pero siempre es uno de los equipos que anima, viene de ser el último campeón. Independiente viene en levantada, va a jugar de local, bueno... Hay muchos condimentos, creo yo, como para pensar que va a ser un gran partido. Y yo me animo a decir que ese mismo domingo, uno que puede llegar a dar, no sé si la sorpresa, pero que puede conseguir un buen triunfo es 9 de julio. Muy bien. Tiene que ir a San Cristóbal, con lo que implica ir a San Cristóbal. Una cancha muy difícil para todos los equipos de Rafaela. Pero un Racing que no ha arrancado de la mejor manera. Y Unión ha sabido ganar en una ciudad donde, por ejemplo, el año pasado no había perdido. Racing de San Cristóbal. Muy bien. Bueno, fecha número 4 entonces, vamos a repasar los resultados en un ratito. Algunos resultados muy abultados, diferencias de entre 30 y 40 puntos de ventaja de un equipo sobre el otro. Mañana viernes arranca la quinta, vamos a hablar de Libertad de Sunchales, para que la gente sepa qué es de la vida de Libertad. Esto hay que decirlo en primera división en la rama masculina, porque la noticia del año, sin lugar a dudas, tuvo que ver con que Libertad en la primera división rama masculina no competía más. Bueno, se fue a la Asociación Morterense, hasta ahí sabemos. Vamos a hacer un breve repaso de cómo está Libertad hoy. Vamos a hablar de Atlético y de su participación en Liga Federal. Ha tenido algunos días de changüí el equipo de Claudio Requejo, lo vamos a decir así, para descansar, para preparar próximos partidos. Un equipo que está muy necesitado de la victoria, que va a jugar ya mañana viernes, podemos decir, ante un rival directo como es Atlético Sastre. El equipo que tiene el mismo récord de Atlético, en 6 presentaciones, 5 derrotas, solamente una victoria. Atlético necesita imperiosamente ganar para poder, tal vez soñar con alguna posibilidad de poder seguir avanzando en el torneo. Está muy lejos de la punta, en el día de hoy, eso hay que decirlo. Y hablaremos del básquetbol femenino. Exactamente, porque hubo actividad durante el fin de semana. Recordemos que el fin de semana anterior no hubo fecha ni de masculino ni de femenino por la Semana Santa. Volvió la actividad y se cerró en la jornada de ayer. Ayer por la noche con el clásico de Sunchales entre Libertad y Unión. Un partido que fue postergado, que debía jugarse el día viernes, pero bueno, por diferentes cuestiones se decidió reprogramarlo y se terminó jugando anoche en el Hogar de los Tigres con triunfo local, y eso lo vamos a estar repasando, al igual que el presente de uno de los invitados, como es Alma Juniors de Esperanza, que parece no tener competencia en este torneo. Ha ganado todo lo que ha jugado, y el que se reencontró finalmente con el triunfo fue ni más ni menos que Sportivo Benur.
Un Ben-Hur que está en un recambio ya desde hace por lo menos una temporada. Sí. Que no ha sido positivo el 2025 para Ben-Hur. Exactamente. Y bueno, se va acomodando de a poco. Ha logrado reencontrarse con la victoria, ni más ni menos que en la reinauguración del 17 de junio. Sí, señor, que luce muy lindo, ¿eh? Dicho sí, sea de paso, hemos visto algunas imágenes que ha publicado Ben-Hur, hemos estado en el estadio también, por supuesto. Bueno, muchas renovaciones, sobre todo con la pintura, con el parquet. Una, vamos a decirlo entre comillas, lavadita de cara que era necesaria, me parece, desde hace mucho tiempo, y que hace que el estadio luzca mucho mejor. Así es, y allí ha ganado entonces Ben-Hur, que bueno, se reencontró después de bastante tiempo con la victoria para empezar a encaminarse en el torneo de primera división de la rama femenina. Bueno, nos ponemos en marcha entonces. Estos son los principales títulos del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a un nuevo miembro de este grupo que nos va a estar acompañando en la operación técnica. Estamos hablando del señor Juan Botassi, que nos va a estar dando una mano bastante grande en la técnica, junto a Javi Colombo, que nos acompaña desde siempre. Así las dos que manos. las dos manos, claro. En realidad son 4 manos, Claro, porque son 2 de uno y 2 del otro. Porque si cada uno usa una, estaríamos muy complicados, me parece. Sí, exactamente. Yo por ahí me pongo los guantes. Ah, está muy bien, está muy bien. No, y yo me quedé con otra imagen, A ver. porque somos 4 personas, de las 4 hay 3 que usan lentes. Mirá, algo buena. tiene que ver, Bueno, no pero sé. ojo que Es la un cuarta no programa está. intelectual. Ojo, ¿Cómo? Es intelectual el programa. ojo que la cuarta persona o esa persona que no usa, no creo que esté muy lejos de tener que usarlo en el próximo tiempo. Lo que llevan las pantallas, ¿no? Lo que llevan las. Y bueno, fijar la vista todo el tiempo es cansador y en algún momento pasa factura. De sol A seguro todos. que estuve usando. No, basta. Vamos a la pausa. 20:18 en la República Argentina. Volvemos en un ratito. Hay mucho por hablar. Por supuesto que de básquetbol. Aquí en Básquet Total Rafaela. Estamos en vivo en el YouTube de Básquet Total Rafaela y en la FM 92.1 en Rec Rafaela. Ya venimos. Básquet Total. Berni Distribuciones. Venta de golosinas y galletitas al por mayor y menor. Berni Distribuciones. Consultas y compras al 15 66 27 88. Peluquería Black Chule en Pellegrini 636. Podéis solicitar turno al 3492-334-595. Horarios de atención de 10 a 12 y de 16 a 20. Peluquería Black Chule. Expreso Aníbal. Más de 25 años de experiencia en el rubro de mensajería y transporte de bienes, siendo una de las principales opciones para empresas y personas en la ruta Rafaela-Córdoba. Expreso Aníbal. Comunicate al 426-174 por mail a expresoanibalrafael@gmail.com, en la web expresoanival.com.ar. Lomos, pizzas, picadas, hamburguesas, pastas y platos elaborados. Funny Food. Belgrano 44, frente a la Plaza 25 de Mayo. Vení a probar los más ricos sabores a un precio increíble. Funny Food. Belgrano 44. Esta noche contigo la pasé bien. La Cuadra Distribuciones. Materias primas para panaderías y pastelerías. La Cuadra Distribuciones. Teléfono 578-744. La Cuadra Distribuciones. Service Limpieza. Productos y sistemas de limpieza profesionales para el mercado institucional e industrial. Comunicate al 502-525 o por WhatsApp al 15 56 29 22. Te esperamos en Bartolomé Podio 54, barrio Guillermo Lehmann. Service Limpieza.
Veloce, delivery de bebidas, venta minoristas y mayoristas, barra de tragos para eventos, Avenida Italia 1697, de lunes a sábados desde las 20 horas. Viví una experiencia única. Veloce. Básquet Total. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. 2022 de este jueves en el tercer, Sí, señor, programa tercero. de Básquet Total. Iba el tercero. 2026 y va el tercero. Acá hay alguien que no el concuerda domingo- con eso, pero El domingo no lo vamos a tener, che. Lo vamos a sufrir. claro, cierto que está... Se lesionó anoche. Juan Fernando Quintero, sí. No es Pero- una pieza fundamental en este equipo de River, ¿Quién eso se está acuerda claro, quién fue ¿no? el tercero? Me pareció Piti que... Martínez era el tercero. ¿Eh? Sí, bueno, lo que quise No, es... Hoy el Piti Martínez no está más en River, ¿no? Pero asociándolo al partido... No, porque me quedé, porque es una cuestión de amor-odio de usted con el señor Quintero, parece. Me pasa que Por me lo que parece dice. que es un... No, es un jugador que en algún momento hizo un gol bastante importante. Ujú. En un escenario muy complejo. El tema es que de allí en adelante me parece que no ha sido muy preponderante, no ha sido demasiado regular, digamos. Ujú. Creo que ha tenido muchos altos y bajos. Pero hoy no es relevante en este equipo, hay que decirlo. Está Y bien. lo digo con total honestidad. Pero hablemos de básquet, por favor. Exactamente, vamos a hablar de básquet porque de fútbol tampoco acá, por estos lados, No, de mejor no fútbol- hablar. De fútbol se habla antes. De en fútbol, esta vamos radio. a hablar de básquet mejor porque, como lo decíamos en los títulos, uno de los que sorprendió fue 9 de julio, que le ganó ni más ni menos que al único invicto que tenía el torneo de apertura, Raúl Cagliero de Primera División de la rama masculina. Hablamos ni más ni menos que de Unión de Sunchales, en un ajustadísimo encuentro. Terminó siendo victoria para 9 de julio, 74-70. Un juego donde empezó de gran manera el conjunto local, pero que bueno, que lo terminó acomodando sobre el final un Unión que no pudo por lo menos estirarlo hasta el suplementario. Lo cierto es que terminó siendo triunfo para el conjunto rafaelino, 7-4-7-0, 21-9, 41-26 y 52-44. Los parciales en el Estadio Centenario, con un 9 de julio que tuvo a Agustín Chavazo con 12 puntos, a Máximo Grana con 13, a 22, con 22 digo, Ciro Bruno, 21 para Benja Taborda, que lo hablaba con algunos conocidos. Hablé con gente de 9 de julio en la semana. Ajá. ¿Y? Con gente importante del básquet del 9 de julio. Y Respecto pregunté a... por el nombre de Benjamín Taborda. ¿Qué hace acá todavía? Sí, pero sin desmerecerlo, simplemente por el hecho de decir, bueno, a ver, ha tenido una gran temporada, creo, en el 2025, ha tenido una experiencia con la selección incluso, en la preparación que ha tenido la selección aquí en Rafaela. Ha tenido sondeos o propuestas formales, lo vamos a decir así, de dos clubes muy grandes históricos de la Liga Nacional de Básquetbol de nuestro país, estamos hablando de Boca y de Atenas, oportunidades que fueron propuestas que fueron desechadas, no solo por Taborda, sino por su círculo. Ha tenido una preparación en el Baskonia de España este verano, y cuando todo parecía indicar que, bueno, teniendo dos propuestas de dos clubes de Argentina, de la primera categoría, de un club del extranjero, uno creía que era muy difícil que el jugador pueda seguir jugando, al menos aquí en Rafaela. Y sin embargo sigue, hoy está 9 de julio. Lo que a mí me dicen es que por el momento la idea del jugador es seguir acá, de que va a esperar un tiempo para ver si aparece alguna propuesta que al jugador le convenza. Por supuesto que tiene un representante que está barajando varias posibilidades, pero no le han seducido del todo las propuestas de Atenas y de Boca, y eso hace que el jugador, por lo menos hoy, siga aquí en Rafaela. Lo cierto es que sigue siendo muy joven, ¿no? Tiene 16 para 17 años, de hecho va a ser parte del interasociativo. Yo estoy de acuerdo, creo que es una edad en la que todavía al jugador, pese a que ha tenido grandes experiencias, incluso está jugando en primera división con la corta edad, creo que no deja de estar en etapa de formación, creo que le faltan aprender un montón de cosas, al igual que a cualquier jugador de esa edad,
pero sí es cierto que hay jugadores que con 16 o 17 años ya emigran rápidamente de un club. Bueno, no es el caso de Benjamín. Y de nuevo, yo creo que no hay nada que al jugador hoy por hoy lo apure a buscar una salida del club. Hay muchos clubes que están interesados, por supuesto, en contar con él, pero el jugador me parece que dice, tranquilos, que tiempo hay de sobra, yo estoy de acuerdo. Y creo que nosotros aquí en Rafaela vamos a tener un tiempo todavía para seguir disfrutándolo. Lo cierto es que lo sigue haciendo con una buena performance, tanto muy buena. En primera división como fue el goleador de 9 de julio en la victoria ante Unión de Sunchales, ¿no? Ante el Invicto. Pero a esto lo que apuntaba es, así como hace 20 puntos en primera división, también lo sigue haciendo en U17 y en U21, donde 9 de julio presenta equipos. Sí. Y se nota la preponderancia que tiene en esos equipos, en esas categorías, y ni hablar en primera división, más allá de que Jorge Chaboto siempre ha tenido, exceptuando algunos nombres, propiamente los hermanos Chaboto, figuras y nombres jóvenes. Sí, 9 de julio se ha caracterizado, y hemos hablado mucho de eso en estos últimos, me animaría a decir años. No hace falta que te lo explique, Nico, pero ha sido un equipo que se ha caracterizado un montón en este último tiempo por presentar fichas muy jóvenes. No solo lo de Benjamín, que es un jugador joven con 16 o 17 años en etapa de formación, sino cuando uno, vamos a repasar los nombres, por ejemplo, de este partido. Saquemos a Facundo Chiaboto, Agustín Chabaza, 1, Máximo Grana 2, Ciro Bruno 3, Benjamín Taborda 4, Leo Actis, bueno, un jugador un poco más grande, y Lázaro Bacaflor, tal vez un jugador que acaba de completar, vamos a decirlo así, su etapa de formación, que no es un jugador grande, pero que tampoco es un jugador pequeño. 2, 4, 6, 7 nombres en cancha, podemos sacar 2 seguro, entre 4 y 5 jugadores muy jóvenes y que han aportado mucho a este triunfo 9 de julio. Y es, digamos, un plantel, son los nombres que hay. Muy corto, pero que le dan resultado. Exactamente, es un proceso que viene llevando a cabo Jorge Chaboto, me animaría a decir los últimos 3-4 años. Yo hablaría de Jorge Chaboto, pero hablaría, creo yo, un poco más de los profesores que hoy por hoy, 9 de julio, hoy por hoy desde hace un tiempo 9 de julio tienen formativas que vienen haciendo un gran trabajo para que los jóvenes puedan llegar tal vez un poco más maduros y con una edad muy corta poder jugar en primera división, ¿no? Exactamente, lo cierto es que ha ganado 9 de julio, le ha cortado el invicto a Unión de Sunchales. Vamos a completar con los números de el Bicho Verde, que tuvo a Joaquín Garigoldi como uno de los principales anotadores con 14 puntos, los 19 de Juan Furrer, el goleador del conjunto visitante, 10 puntos para Francisco Villa y 7 de Juan Ignacio Chipolati, lo más sobresaliente en el conjunto de Franco Toselo, que perdió el invicto, cayó luego de 3 encuentros. 9 de julio logró un triunfo que después vamos a estar hablando de Independiente, sobre todo de lo que viene, porque esta derrota de Unión le permitió acomodar todo en la tabla de posiciones precisamente. Sí, señor. Vamos a otro de los compromisos de esta fecha número 4. Vamos a hablar de lo que ocurrió entre Quilmes e Independiente, partido que se jugó en el estadio Elías David. Creo yo, y esto es una opinión personal, un resultado que confirma el mal momento de Quilmes. Recién arranca el torneo, van 4 partidos. Pero Quilmes creo que viene muy complicado. Ha sufrido una dura derrota en condición de local por 82-43, ni más ni menos que ante Independiente. Todos los parciales a favor del negro: 23-16 el primero, 45-32 el segundo, 66-37 el tercero y el resultado final 82-43. Para el negro, en el equipo local, destacar lo más importante: los 15 puntos de Martín Capón y los 8 de Lucas Valer, 5 de Leandro Foresto y no mucho más en el equipo de Diego Rabacio, que tiene un equipo largo, pero al que evidentemente todavía no le termina de encontrar el funcionamiento. Y por el lado de Independiente, el equipo de la Queca Storani, los 16 de Dante Beninca, 10 de Francisco Cantalejo, los 4 de Gianfranco Storani, 16 también para Santiago Nocioni. Aquí se repite, creo yo, un patrón similar al que hablábamos recién de 9 de julio, con Independiente de tener también muchos jugadores jóvenes que se han afianzado desde hace algún tiempo, que han llegado a instancias finales de torneos locales en los cuales lamentablemente no les ha podido ir del todo bien, pero el equipo de Walter Storani ganó este partido y va por buen camino. Recién arranca el torneo, falta mucho, pero creo que es un equipo que se ha consolidado. Fue
parte de este plantel, si no fue la gran mayoría, campeón en 2024, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Ahora 2024. Me pierdo con el año. Sí, creo que 2024. Sí, que le gana a Libertad. Uh-huh. El Super 4, creo que fue ese encuentro en cancha de Sportivo... No, en Sportivo Norte ha ganado Libertad ahí. No me acuerdo cuándo fue, pero 2024... No, vos sabés que estoy perdiendo la memoria y eso me preocupa, ¿eh? Pero no. Sí, puede ser 2024. Fue, bueno, pero habla del proceso de Independiente que después de perder en la primera fecha con Unión de Sunchales, encadenó 3 triunfos al hilo que le permiten, insisto, después lo vamos a estar repasando, acomodarse en la tabla de posiciones, siendo uno de los protagonistas, recordando que este torneo de apertura tiene solamente 7 fechas. Bien. Una ronda, todos contra todos, pero... Son 7 fechas y playoff. Exacto. Exactamente, y playoff. Así que no es... Perdón, tenemos 8 equipos ahora, ¿no? ¿No 9? Exactamente. 8. Ya con la baja Libertad, lógicamente no hay más equipo libre en cada fecha como ocurrió el año pasado, y eso va a hacer que directamente... Lo marco simplemente para que quede claro, porque el año pasado el noveno, cuando se tenía que armar la tabla para diseñar los cruces de playoffs, el noveno quedaba fuera. Bueno, acá van a jugar todos playoffs, eso está claro, y se van a ordenar, bueno, como en cualquier llave de playoff, ¿no? Del primero contra el octavo, segundo contra el séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Sí, en realidad va a haber Copa de Oro y Copa de Plata. Ah, bien. O sea que van a jugar primero contra cuarto y segundo contra tercero, quinto contra octavo y sexto contra séptimo. Exactamente, así es. Bueno, pido disculpas, no lo sabía eso. Así es como se va a estar diagramando. Lo cierto es que hay 3 punteros y uno de los que se empieza a acomodar y a la espera de lo que ocurrirá en su cruce con Peñarol, sí. Que hoy no tiene resolución, sigue estando bajo el tratamiento del Tribunal de Penas. Eso es la información oficial. Pero mientras se acomoda esa situación y después de la derrota ante 9 de julio, Atlético logró su segunda victoria consecutiva en el torneo de la Asociación Rafaelina, después de ganarle a Quilmes. Ahora le tocó el turno ante Racing Lawn Tennis Club de San Cristóbal y fue, diría, apabullante. El triunfo del equipo dirigido por Claudio Requejo, 117-74 en el Casarín. La victoria entonces para el elenco rafaelino, que logra así su segunda victoria consecutiva en este torneo local. Repasamos los números. 43 puntos de diferencia, ¿no? Esa es la diferencia exacta en el marcador. Sí. Sí, es... Bueno, clarito, y cuando repasamos acá los parciales, sí. A excepción del primer parcial, 32-24, después empieza una distancia cada vez más grande, ¿no? 65-44, 89-67, el cierre del tercero, para este 117-74 definitivo. Perdón, hay que decir que este marcador es el del tiempo regular. El marcador final al cabo de los 40 minutos no hubo suplementario. De hecho, el primer parcial lo termina en 32-24. Digo, ha sido un partido en el que quedó claro que el goleo ha sido altísimo para los dos equipos. Que uno haga 32 en 10 minutos, el otro haga 24. En los primeros 30 minutos Atlético haga casi 90 puntos. Bueno, una alta efectividad para los dos equipos. Exactamente, un Atlético que tuvo varios puntos algo a lo largo de los 40 minutos. Nico Crotti con 16 unidades, 17 para Santi Caligaris, 8 para Mica Montoya, la incorporación que tuvo en la Liga Federal, pero que también suma minutos y es ficha U21, así que también lo hace en esa categoría. 11 puntos para la Tota Balanchero, 6 de Gribaudo, 15 de Nehuen Rosé, que se ha aclimatado muy bien a el plantel de Atlético de Rafaela, no solamente a nivel local, sino más allá de las derrotas que ha tenido Atlético a nivel nacional, ha tenido grandes participaciones. Se sumó 3 semanas previas a que Atlético debute en Liga Federal, por un llamado que tuvo de parte de Claudio Requejo y de Nicolás Crotti. Tuvieron una reunión breve. Se pusieron de acuerdo rápido, el jugador se sumó a los entrenamientos, llegó como una ficha joven, como una apuesta que hacía el club. Es un jugador que se ha destacado mucho en Ben-Hur en este último tiempo, pese a que Ben-Hur no ha competido entre las primeras posiciones en este último tiempo.
Y de una semana para la otra, ya con los partidos arriba, yo creo que pasa de ser de una apuesta, tal vez a uno de los referentes, principalmente cuando uno lee las estadísticas, y en el juego. Es un jugador que siempre se muestra que no teme, pese a la edad que tiene, ¿no? Y en partidos que por lo general suelen ser adversos. Atlético ha perdido 5 partidos, lo vamos a repasar en un ratito por Liga Federal, pero es uno de los jugadores que más le ha aportado en todos los partidos, incluso en aquellos en los que Atlético no se pudo quedar con la victoria. De hecho, es junto a Mica Montoya las únicas dos incorporaciones que ha tenido Atlético para este inicio de temporada. Completamos 10 de Caballero, 4 de Escabino, 4 también de Barlacina, 6 de Nasi y 10 puntos para Antonio Calcabrini. En el conjunto visitante, 13 de Caula, 16 de Diego Pérez, lo más sobresaliente, además de los 21 puntos de Gianluca Simonella, uno de los jugadores que han sido subidos en el conjunto de San Cristóbal. Bueno, todos triunfo al fin. Sí, triunfo al fin, y cierro con esto, así nos metemos en el repaso del último partido. Atlético, todos los nombres en la cancha, no guardó nada Claudio Requejo, pensando en Liga Federal, sobre todo porque han pasado varios días y Atlético no tenía que saltar a la cancha por el Federal a las 48 horas, sino que lo va a hacer una semana más tarde. Con la idea también de parte del entrenador, imaginamos, de no dejar pasar la oportunidad de quedarse con la victoria en casa, algo que Atlético finalmente termina consiguiendo. Nos metemos en el último partido rápido de la fecha número 4. Vamos a hablar de lo que ocurrió en Barrio Villarrosas entre Peñarol y Ben-Hur. Peñarol que no puede salir del fondo de la tabla de posiciones, no ha ganado hasta aquí en lo que va del torneo. No. Y enfrente un Ben-Hur que había ganado un partido, si mal no recuerdo, y en esta oportunidad se queda nuevamente con la victoria en condición de visitante. Gran triunfo para el equipo de Juan Andornino, que derrotó a Peñarol 81-52. La BH arriba de principio a fin. En todo el partido, 21-17 el primer parcial. Muy parejo, pero con el equipo de Andornino arriba, 52-26. Terminaron los primeros 20 minutos del partido a casi ya una diferencia más que clara entre los dos equipos. El tercero terminó 64-41 para Ben-Hur y el triunfo final 81-52 en el equipo ganador. Los 22 puntos de Jeremías Hoffman, 8 de Jerónimo Andorno, misma cantidad de puntos para Pancho Marsic, 9 de Jano Rosé, hermano de Nehuen, hoy en Atlético, como recién repasábamos, 6 de Gastón Schneider. En el local, en el equipo que dirige técnicamente Jorge García, 9 de Mariano Ferrero, 4 de Martín Wepler, 7 de Tomás Leijener y no mucho más en este partido que, como bien decíamos, ha sido victoria para el equipo de Juan y Andornino para Ben-Hur. Un nombre que se acomoda en Ben-Hur, sobre todo a través de las ausencias, si bien jóvenes, de Gino Gramaglia, de Nehuen Rosé, pero uno de los nombres que se acomoda es el de Jeremías Hoffman, que a lo largo de los 4 partidos siempre ha sido el principal anotador que ha tenido el conjunto benhurense. Bueno, una de las figuras que tiene el equipo de Juan Ignacio Andornino. Perdón, sí. Un dato más, que me lo estaba olvidando, tal vez el más importante para Ben-Hur en este partido. Debutó Jonathan Faber en Ben-Hur en este partido. Sabíamos que el pivot ya se venía preparando desde hace varias semanas en Ben-Hur. Jugador que ha tenido pasos en Atlético, por ejemplo. Bueno, hoy con presente en Ben-Hur sumó 3 puntos en este partido en lo que fue sus vueltas a las canchas luego de mucho tiempo, porque han pasado creo que un par de años que no competía, así que un gran, creo yo, jugador que suma a Ben-Hur junto a Leandro Saavedra en la zona pintada, y que, bueno, seguramente Ben-Hur tenga muchas ilusiones con la suma de este jugador. Vamos a repasar lo que viene, la quinta fecha. A ver, que tendrá actividad arranca mañana. Viernes y domingo, exactamente. Mañana, con 2 encuentros. Uno de ellos en el Coliseo del Sur, Sportivo Ben-Hur ante Argentino Quilmes a partir de las 21:30. Y en Sunchales, en la Fortaleza del Bicho, Unión intentará recuperarse ante Peñarol también en el mismo horario este viernes. El domingo, día domingo, 2 partidos en el mismo horario también, parada muy complicada para 9 de julio, que seguramente vaya a San Cristóbal en busca de estirar su buen momento. Domingo 19, 20:30 en San Cristóbal, Racing será local en el siempre complicado Amancio Fuentes ante 9 de julio y para mí, repito, el partido de la fecha en el mismo horario en Rafaela, en el Carlos Colucci.
Independiente será local de Atlético de Rafael. Juéguesela, dale. Dígalo. ¿Con qué dígalo, juéguesela? dígalo. ¿Con qué jueguesela? ¿Podemos volver a poner la placa? ¿Así lo vemos? ¿Usted quiere que yo le diga quién va a ganar cada partido o cómo? No, tanto que está promocionando en el Colusi. No, Peñarol Peñarol y Atlético. Atlético va a jugar mañana viernes por Liga Federal. Sí, es cierto. Va a ser un partido muy parejo, creo yo, muy trabado. Qué difícil, ¿eh? Para mí lo gana Atlético. ¿Atlético? Da el batacazo en el... No sé si es un batacazo. Bueno, pero porque digo... los dos equipos están en un gran presente, me parece a mí. Yo creo que gana Atlético. Tal vez sea una sorpresa. Juan dice que por 7 además le agrega. 7 puntos. 7 puntos. Qué precisión, mira. Por 7 puntos. Lo van a ir a buscar a la casa. No. Por supuesto que vamos a estar en ese partido. Sí, será cobertura de Básquet Total, eso está claro, en las redes sociales. El próximo jueves vamos a tener todo el repaso del partido. ¿Para usted quién va? ¿En ese partido puntual? Sí. No vamos a apostar por todo. Yo sepa jugar a la radio, sepa jugar al Red. Si yo dije Atlético, usted tiene que ser Independiente. Es que iba a eso. Y el jueves que viene nos peleamos. Iba a eso. Espere. Teniendo en cuenta que Atlético va a jugar el viernes, o sea, mañana. Va a llegar cansado. Ahí está, mirá. Le digo que... ¿Va a tener muchas más chances de ganar Independiente? Sí, va... Atlético. Después no me van a dejar entrar. Hablando en serio, creo que es un gran momento de los dos equipos. Sí. Está para cualquiera. Después hay cuestiones de ese día, del partido, de cómo se da, de los planteos, de cómo salen las cosas. Hay un montón de variables en el medio. Creo que está para los dos. Me parece que Atlético, para mí, y es una intuición tal vez. En este juego yo me quedo con Independiente. Bueno. Pero, ¿por qué lo remarco también? Porque vamos a repasar la tabla de posiciones. Sí, señor. Que tienen precisamente a Unión, a 9 de julio e Independiente como líderes con 7 unidades. 6 puntos para Benur, con esas 2 victorias que ha tenido en el inicio, y en la del último fin de semana. Atlético, Racing y Quilmes con 5 unidades y cierra Peñarol con 3, con ese debe de resolver entre Peñarol y Atlético para ver qué ocurrirá si, recordemos que Peñarol por lo menos se hizo la foto. Sí, ya lo hemos explicado aquí la situación. Lo cierto es que hoy está en mano del Tribunal de Penas. Está en mano del Tribunal de Penas. Atlético insiste en que lo quiere jugar y quiere buscar una fecha. De hecho, el presidente de la asociación, Rubén Ferrario, cuando nos dio la nota, ha marcado que el partido se ha suspendido, pero con la intención de que en algún momento se pueda jugar. Así que la intención de las partes es que el partido se pueda jugar. Veremos qué dice el Tribunal de Penas, ¿no? A fin de cuentas, que es la autoridad en esta. Lo cierto es que, ese asista en la tabla de posiciones con esa situación por resolver toda. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, rápidamente decir que Atlético mañana viernes tendrá un nuevo compromiso por la Liga Federal, torneo en el cual no viene muy bien el equipo de Claudio Requejo. Ha jugado 6 partidos. Lamentablemente solo en uno ha podido conocer la victoria, el resto han sido 5 derrotas. Está en el fondo de la tabla de posiciones en el grupo Centro B, si mal no recuerdo. Uh-huh. Es así en esta competencia que es homologada por la Confederación Argentina de Básquetbol. Lo bueno para Atlético es que va a jugar como local y ante un equipo que viene en la misma situación con el mismo récord. Estamos hablando de Atlético Sastre, que jugó 6 partidos, que perdió 5, que ganó solamente 1. Y para Atlético seguramente será la posibilidad de en casa poder quedarse con la victoria y de a poco empezar a revertir la imagen que tiene en este presente de la Liga Federal y por supuesto que los números con la idea de empezar a subir de a poco algunos escalones en la tabla de posiciones. Para cerrar el bloque nos referimos a Libertad y su participación en la Liga Morterense. Ganó en condición de visitante ante Porteña 64-63, yendo de menor a mayor 16-13, 42-33 y 48-46. Los parciales todos en favor del conjunto local. Lo terminó ganando en el cierre el Auninegro 64-63, que ha tenido en estos 5 primeros encuentros tan solo una derrota. Muy bien.
20:46, en la Argentina hacemos una pausa más y ya venimos con el tercer bloque de esta tercera edición de Básquet Total en su temporada número 25. Ya volvemos. Básquet Total. Berni Distribuciones. Venta de golosinas y galletitas al por mayor y menor. Berni Distribuciones. Consultas y compras al 15 66 27 88. Peluquería Black Chule en Pellegrini 636. Podéis solicitar turno al 3492-334-595. Horarios de atención de 10 a 12 y de 16 a 20. Peluquería Black Chule. Expreso Aníbal. Más de 25 años de experiencia en el rubro de mensajería y transporte de bienes, siendo una de las principales opciones para empresas y personas en la ruta Rafaela Córdoba. Expreso Aníbal. Comunicate al 426-174 por mail a expresoanibalrafael@gmail.com, en la web expresoanival.com.ar. Lomos, pizzas, picadas, hamburguesas, pastas y platos elaborados. Funny Food. Belgrano 44, frente a la Plaza 25 de Mayo. Vení a probar los más ricos sabores a un precio increíble. Funny Food. Belgrano 44. Esta noche contigo la pasé bien. La Cuadra Distribuciones. Materias primas para panaderías y pastelerías. La Cuadra Distribuciones. Teléfono 578-744. La Cuadra Distribuciones. Service Limpieza. Productos y sistemas de limpieza profesionales para el mercado institucional e industrial. Comunicate al 502-525 o por WhatsApp al 15 56 29 22. Te esperamos en Bartolomé Podio 54, barrio Guillermo Lehmann. Service Limpieza. Veloce, delivery de bebidas, venta minoristas y mayoristas, barra de tragos para eventos, Avenida Italia 1697, de lunes a sábados desde las 20 horas. Viví una experiencia única. Veloce. Básquet Total. Estamos en vivo, esto es Básquet Total, tercera edición 2050. Vamos a repasar todo lo que dejó la fecha número 4 del torneo femenino de primera división en la rama femenina. Nos metemos rápidamente con lo que ocurrió en Tostado entre San Lorenzo e Independiente de Ataliba. Este es un comentario también. Está muy bueno que haya más equipos en la rama femenina porque era muy monótono y hasta cansador, te diría, no porque nuestra tarea sea repasar la de los resultados, sino para los propios protagonistas competir durante todo el año con su equipo contra 3 rivales, algo que era muy complicado y que a partir de esta temporada se han sumado algunos equipos, el caso de Alma Juniors y algunos más que en un ratito vamos a repasar. Una particularidad, sí. Hay 8 equipos en el femenino y hay 8 equipos también en la rama masculina. No, en formativas. Digamos. En formativas. Muy si bien no son los mismos, pero por lo menos equipara y hay más participación para todos las categorías, ¿no? Fecha número 4 del torneo Apertura Carmen Zafetti. Estamos hablando del torneo de primera división de la rama femenina, con el triunfo en Tostado de San Lorenzo sobre Independiente de Ataliba por 60-44. En todos los parciales arriba San Lorenzo, que en sus filas tuvo como jugadoras destacadas a Guadalupe Goeschi con 15 puntos,
a Millie Burgener con 11, 5 para Dafne Burgener, para Rosario Nievas y 4 puntos para Agustina Delgado en el equipo de Matías Strasorier. Vamos a hablar de Independiente de Ataliva, los 44, lo más importante, 10 de Sofía Basile, 8 de Ana Tapia, 5 de Antonella Lobos y no mucho más en el equipo que a partir de esta temporada dirige Seba Lorenzetti. Triunfo local entonces en Tostado de San Lorenzo. Un Independiente, hay que decir, con varias bajas, sin Josefina Alberto, sin Sol Paz, que bueno, pierde en ese importantes, poder ofensivo. Exactamente. Jugadoras titulares además. Exactamente, el presente entonces de Independiente de Ataliva. Uno de los invitados, bueno, en este caso son dos, porque se enfrentaron de entre sí, pero uno de los invitados que da que hablar en la Asociación Rafaelina es Alma Juniors de Esperanza, que pareciera no tener rival en este inicio de campeonato. Le ganó en esta instancia a Ceres Unión, Atlético Ceres Unión, a CACU 77-41 en condición de local, en el Dr. Enzo Escoco. Malena Baum con 17 puntos y 23 de Mía Anderejen, la jugadora ex Sportivo Benur. Claro. Hoy en Alma Juniors de Esperanza, bueno, es una de las principales figuras que tiene el conjunto esperancino en la Asociación Rafaelina, nuevamente como goleadora en el conjunto local, en este caso, por el lado de CACU, Ludmila Duberti con 15 puntos, lo más sobresaliente en el equipo que dirige Darío Pérez. Cuarto partido disputado para Alma Juniors, cuarta victoria. Muy bien, gran triunfo el que consiguió Benur en condición de local aquí en Rafael, el equipo de Cristian Lozano frente a Racing de San Cristóbal. ¿Por qué digo importante? No solo por el rival al que enfrentó, sino por cómo se dio el partido que hizo que Benur termine quedándose con la victoria. Primer cuarto a favor de Racing, 10-9, muy parejo pero a favor del equipo visitante. Al descanso largo arriba Racing, 23-18, al final del tercer parcial el triunfo también era de Racing, 30-28, pero en los últimos 10 minutos Benur hizo un poquito más y se quedó con la victoria por 48-45, 25 de Sofía Hoffman, 6 de Catalina Bulacio, 4 puntos para Sofía Fernández, 3 de Agustina Schneider y de Karen Rodríguez, lo más importante en el equipo de Lozano, que corrió prácticamente todo el partido desde atrás, pero que en los últimos minutos sumó merecimientos para quedarse con la victoria. En el equipo de Darío Raca, 27 de Mayra Perren, que fue la goleadora de la noche, y pese a eso Racing no se pudo quedar con la victoria. 8 de Agustina Pinardelli y 5 puntos de Inés Baldi. Gran triunfo del equipo de Benur aquí en Rafaela ante Racing de San Cristóbal. 27 de 45 los puntos de Mayra Perren, un Racing que después de no competir en primera división el año pasado volvió a armar equipo para esta temporada y vuelve a la primera división de la Asociación Rafaelina. Cerramos la cuarta fecha de este torneo Apertura Femenino con lo que ocurrió ayer por la noche en Sunchales, en el hogar de los Tigres. Libertad se impuso en el clásico ante Unión por 52-41, un nuevo clásico que se lleva el conjunto aurinegro, que también contó con algunas bajas en su plantel, pero también, por ejemplo, el regreso de Catalina Fesia, que tras jugar Liga Nacional regresó a Libertad de Sunchales para sumar minutos en la Asociación Rafaelina. Estamos viendo algunos algunos videos para aquellos que nos están siguiendo en vivo en este momento a través del YouTube de Básquet Total Rafaela, algunos fragmentos del partido. Que agradecemos siempre la colaboración de la gente de prensa de cada uno de los clubes que nos acerca el material. Repasamos los principales goleadores. Lucila Fogliax, jugadora de Independiente de Ataliva, 12 unidades para ella, 11 de Catalina Fesia, 6 de Celeste Molina y 7 de Lice Pea. Lo más interesante en el equipo de Nicolás Esquierano. Por el lado del equipo de Agustín Loro, 8 puntos para Belén Escándalo, 17 para Fernanda Villarruel, 4 de Ramos, 4 de Josefina Marengo. También en el equipo visitante fue triunfo en definitiva para los Tigres, 52-41. Muy bien, se cerró la cuarta fecha y se abre la quinta. Mañana, nada más y nada menos, vamos a ver cómo se va a jugar. El esquema es similar al de la primera división de la rama masculina. 2 partidos, mañana viernes a las 21:30 y los otros 2, el sábado.
el sábado. Exactamente. Sí, señor. En realidad podrían haberse jugado el día El tema es domingo. el tema de los árbitros, ¿no? Que También. siempre hablamos de la cantidad de árbitros y de la disponibilidad para que estén en todos los partidos. La disponibilidad de árbitros y también puntualmente en el caso de Ceres por una cuestión de estadio de remodelación. En remodelación. Estadio, se determinó jugar el día sábado. Mañana a las 21 en Ataliva, Independiente será local de Unión de Sunchales y al mismo horario en Tostado San Lorenzo va a recibir a Sportivo Venus. Exactamente, y el sábado en Sunchales, a partir de las 7:30, Libertad enfrenta al líder, a Alma Juniors, y media hora más tarde, a las 8, en Ceres, Cacu y Racing de San Cristóbal. Muy bien, todo el repaso hasta aquí entonces de lo que ha ocurrido y de lo que se va a venir para la primera división en la rama femenina. Para cerrar el programa, porque nos quedan un par de minutos nada más, vamos a repasar un fragmento muy importante de la nota que hemos tenido y que hemos grabado junto al presidente de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, el señor Rubén Ferrario, tocando un tema no menor, que no tiene que ver con la primera división, sino con las formativas, y particularmente con la postura que va a tomar la asociación para todos los interasociativos que se van a jugar este año, Nico. Exactamente, recordemos que en los últimos 2 años habría sido casi selectivo, precisamente. Sí. No se habían jugado todos en todas las categorías. Lo cierto es que este año el presidente anunció que Rafaela, la asociación rafaelina, quiere competir en todos los eventos que va a ofrecer la Federación Santafesina, y así lo explicaba en diálogo con Básquet Total. Ya hay 3 selecciones que están entrenando de cara a algunos asociativos. En el caso de la categoría 17, ¿podemos confirmar en qué interasociativo va a participar la Rafaelina? ¿En qué categorías, en qué ramas? ¿O todavía no? ¿En cuáles de todos va a estar? Mira, yo te voy a decir una cosa. Mientras yo esté como presidente, la asociación rafaelina no va a dejar de ir a ningún festival. O sea, yo soy de la idea de que hay que participar y mostrar lo que uno tiene. Sea poco, sea mucho, tengamos pocas armas o menos armas. Pero vamos a ir a todos. ¿Está confirmado Juan Ignacio Andornino como entrenador de uno de los equipos? Los dos. Andornino, y me cuesta sacar el apellido de este chico de Libertad, Sheilano. Nicolás Esquerano. Esquerano. Así se pronuncia. Así se pronuncia, complicado el apellido. Y para el resto de las categorías, U15, U13, U19, ¿ya tienen en vistas, yendo de la mano con esto que decís que la idea es participar de todo? ¿Tienen en vistas? No, todavía no. Yo te digo cómo es el procedimiento. Hay muchas formas de determinar el técnico, el campeón del año anterior, el que va primero este año. En Rafaela hay mucha gente sana, buena y que piensa en el básquet. Entonces me nutro mucho de consultarlos a ellos. Entonces pido qué idea tiene uno, y de todos saco y tomamos una determinación. ¿Hay alguna probabilidad, siguiendo con esto de los asociativos, que alguno de todos se juegue en Rafaela? Sí. ¿Hay gestiones ya iniciadas? Ya está tomado. Es a la primera semana de octubre, porque los Juegos Sudamericanos terminan por ahí. El último fin de mes de septiembre, y nosotros pedimos para hacer el U15 femenino, que era el único, quedaban 2 femeninos, ¿no? U15 y U11. Y pedimos hacer el U15 femenino. ¿Está confirmado que va a ser aquí en Rafaela? Sí. Bueno, ahí estaba la palabra del presidente Rubén Ferrario. La confirmación, más que la palabra, diría yo, de que luego de que terminen los Juegos Suramericanos aquí en la ciudad, que va a ser a finales de septiembre, el primer fin de semana de octubre, Rafaela albergará el interasociativo U15 de la rama femenina. Hubo gestiones que hizo la asociación también para saber si podía albergar algún otro interasociativo. Lo concreto es que lo que va a terminar ocurriendo es que Rafaela sea sede únicamente
del U15 femenino. Exactamente. Y confirma también, perdón, que en la medida de lo posible, veremos si después no queda preso de sus palabras en el tiempo del presidente y por algún motivo Rafaela no juega alguno de todos los interasociativos, pero a priori la idea es poder jugar todos los torneos. De hecho, el primero, que como decía Nico en los títulos, va a ser en la brevedad, en las próximas semanas, Rafaela ya se está preparando. Así es, el del 24 al 26 de abril, es decir, la semana que viene, en Venado Tuerto va a estar jugando la Asociación Rafaelina, que va a compartir la zona A junto a Rosario y Noroeste Santafesino. En la zona B competirán Santa Fe, Cañada de Gómez y el local, Venado Tuerto. Y del 1 al 3 de mayo se jugará el Interasociativo U17 de la rama masculina en Marcos Juárez, y allí la Rafaelina integrará la zona A junto a Rosario, Oeste Santafesino y Reconquista. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de esta tercera edición de Básquet Total. Hemos repasado todos los temas que teníamos en los papeles. Hemos hecho alguna apuesta también. Yo lo voy a esperar a usted, Nicolás Riedel, el próximo domingo a las 20:30 en el Carlos Colucci. ¿Cómo no? Esto queda grabado, por supuesto. Hemos dicho... Yo también lo espero, No, por supuesto, yo voy a estar. Si yo le digo que yo lo espero, porque yo voy a estar y lo voy a estar esperando. Pero lo vamos a ver juntos al partido. Lo bueno del básquet es que no pueden empatar. Lo bueno del básquet es que no puede empatar, dice el señor Javier Colombo, y es cierto. Y eso es lo atractivo entre tantos otros condimentos, ¿no?, que tiene este deporte. Repito, creo que va a ser un gran partido, para mí el partido de la fecha. Hay otro gran partido que va a jugarse en San Cristóbal el día viernes, si mal no recuerdo. ¿El domingo también? Domingo. Lo hemos repasado un ratito y ya me olvidé. Bueno. Entre Racing y 9 de julio. 9 de julio con el gran desafío de quedarse en un estadio muy complicado con la victoria, pero algo que le permitiría escalar a las primeras posiciones de la tabla. Así que un gran fin de semana, no solo porque habrá actividad de primera división en la rama masculina, sino porque también en la femenina, porque se viene el primer interasociativo del año. Bueno, un montón de temas que vamos a estar repasando el próximo jueves. Exactamente, decir que este fin de semana, sábado y domingo, va a haber actividades formativas, tanto en la rama masculina como en la femenina. De hecho, termina el programa, 21:30 va a estar jugando la categoría 21 entre 9 de julio y Sportivo Benur, siendo el primero de la tira competitiva que tiene ese duelo. Bueno, todo el fin de semana la actividad de divisiones formativas y la información claramente en baskettotal.com.ar. Nico, un placer. Un placer, como siempre. El agradecimiento a Javi, a Juan, a todo el equipo de Rec Rafaela que está detrás de la operación técnica y haciendo posible que este programa salga al aire, a las empresas que nos acompañan, por supuesto, y a ustedes que están, como siempre, del otro lado. Se quedan aquí en Rec Rafaela en la 92.1. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como siempre, a las 20, aquí en Rec Rafaela en la 92.1 y en el canal de YouTube de Básquet Total Rafaela en vivo, como siempre. Ha sido un placer. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Porque siempre quiero volver para agradecerte, porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler, me dejó de doler. No sos esa simple razón. En 92.1 estás en modo rec.